que vamos a evaluar los 12 pares craneales que de alguna u otra forma van a tener cierta correlación clínica con el daño topográfico que pueda tener la persona. Hay que tener en cuenta, y esto va a la par de lo que también va a suceder con problemas vasculares o en territorios vasculares, que la lesión de un par craneal es ipsilateral a la lesión o la manifestación clínica. Por ejemplo, si yo tengo una parálisis facial derecha por alteración del nervio facial, pues mi lesión debo estar pensando que es en protuberancia del lado también derecho. Si es derecho la parálisis facial, derecha es la lesión a nivel de protuberancia. Si tengo una lesión del nervio trigémino en el lado izquierdo y la manifestación clínica es en la cara izquierda, pues significa que es en el mismo lado. Si tengo una alteración del tercer par craneal con ptosis, midriasis y alteración del oculomotor derecho, pues mi lesión va a estar a nivel de mesencéfalo del lado derecho. Tener en cuenta la distribución tanto del primero y del segundo par, que no son a nivel de tronco. Tanto el primero como el segundo son a nivel de cerebro propiamente dicho. Tener en cuenta la distribución de lo que corresponde a la semiología de la vía del segundo par, en el cual los campos visuales nasales cursan por el mismo lado y los campos visuales temporales se entrecruzan. El derecho va al izquierdo y el izquierdo va al derecho. Por eso hablamos que cuando es a nivel postsináptico vamos a tener lesiones del tipo hemianopsias que me va a estar dando algún tipo de alteración. Entonces, tener en cuenta estas alteraciones que de alguna u otra forma nos van a ubicar en el lado de la alteración. Un pequeño repaso. Si es que ustedes ya han leído algo, les agradecería que puedan interrumpir para aclararles algo si es que no lo entienden. Por ejemplo, en lo que respecta a la evaluación de pares craneales, hay que tener en cuenta lo que es la evaluación del primer par, que es el nervio olfatorio, en la cual se hace la discriminación con olores suaves como canela, anís, café, pero no olores fuertes como el alcohol, que de alguna u otra forma me pueden irritar la mucosa nasal. Entonces, evalúo un lado y otro y concluyo si está conservado o no. Acá hay algunas particularidades con relación a lo que es la percepción de la olfacción, como por ejemplo la cacosmia, que es la percepción desagradable de un olor, la anosmia, que de alguna u otra forma casi todos lo manejan ya por el tema del COVID, la falta de olfato, la hiposmia, una disminución en la olfacción con relación al promedio que se debe de tener para tenerlos en cuenta dentro de lo que son las alteraciones del primer par craneal. El nervio óptico. Pues acá es importante porque de alguna u otra forma con el nervio óptico lo que yo voy a tener es la localización también topográfica. Por ejemplo, si es que yo digo que tengo una amaurosis o una falta de visión en el ojo derecho, pues yo debo de estar pensando que la lesión va a estar a nivel de lo que corresponde nervio óptico propiamente dicho, en la región prequiasmática. Puedo tener amaurosis derecha, amaurosis izquierda. Entonces eso ya me da un lugar de lesión.
Pero si yo tengo, por ejemplo, una hemianopsia heterónima en la cual está afectado a nivel del quiasma óptico, voy a tener alteración de campo visual, pero en los campos temporales de ambos lados. Entonces, lo que voy a tener una alteración, por ejemplo, si es que fuera, a ver, vamos a ver. Bueno, en lo que correspondería a campos visuales estarían tanto en el ojo izquierdo como en el ojo derecho, si es que fuera a nivel quiasmático, hacia ambos lados la ceguera. Por ejemplo, en ambas circunferencias, los cuadrantes superior externo e inferior externo derecho, como en los cuadrantes superior externo y superior o inferior interno del lado del ojo izquierdo. Eso sería una hemianopsia heterónima. Pero cuando yo tendría una alteración de la visión o una alteración de campos visuales solo en un lado, yo lo que debería estar pensando es que mi lesión estaría a nivel de la región quiasmática. Entonces eso de por sí ya me va a estar dando cierto beneficio en el sentido de poder sospechar dónde está la lesión del paciente. Si esto está más posterior en las cintillas ópticas, lo que vamos a tener es cuadrantanopsias, cuadrante superior, cuadrante inferior, que me puede estar dando una afectación. Eso por un lado, con relación a lo que es campos visuales, cuando yo evalúo el segundo par craneal, pero también tengo lo que es agudeza visual. En agudeza visual veo la distinción de los objetos, letras, números, y eso se mide con lo que es la agudeza visual, y lo hago ojo por ojo. Además, la visión de colores, está bien detallada o no. Hay unas tablas específicas para esto, lo de la denominación de los colores. En el examen de fondo de ojo veo más que todo el fondo de ojo, donde voy a ver la pupila del nervio, si es que está atrófica, no está atrófica, si está con algún grado de hipervascularidad o no, que me van a dar ciertos parámetros. Recuerden que en fondo de ojo también vemos el edema de papila, muchas veces son signos de hipertensión endocraniana, también lo ve. Entonces, si en el olfatorio solo hago la distinción si huele o no huele, en el segundo par, pues el óptico, voy a evaluar 4 ítems: agudeza visual, campos visuales, visión de colores y el examen de fondo de ojo. En los nervios, o en los pares craneales 3, 4 y 6, vamos a ver lo que son las versiones oculares, derecha, izquierda, los movimientos de los ojos, el tamaño de la pupila, pero esto es más que todo para el tercer par. Y en la pupila lo que vamos a evaluar es forma, diámetro, si es que responde a estímulo, y el reflejo consensual, que si es que yo estoy evaluando en un lado del ojo, el otro tiende a reaccionar. Y también con evaluación del tercer par tenemos párpados. Pero si yo tengo un paciente con párpado caído y a la vez tengo midriasis y tengo una afectación del óculo motor externo, común, lo que debo estar pensando es que hay una afectación completa del tercer par craneal. En lo que corresponde a la evaluación del nervio trigémino, entonces el trigémino vamos a evaluar función motora, función sensitiva y lo que refleja la evaluación de los reflejos tanto corneal, conjuntival y ciliar, que son uno de los reflejos tronculares que se evalúa, por ejemplo, en pacientes cuando queremos descartar de que un paciente pueda estar en muerte cerebral. La ausencia completa de ello, más falta de estímulo a una respuesta verbal o una respuesta dolorosa, clínicamente me denota una alteración severa, grave
con relación a la función cerebral, que puede llegar a concluir en una muerte cerebral. En el facial tenemos prácticamente dos funciones, una es la motora y la otra es la sensorial. La sensorial porque tiene inervación a nivel de lengua con relación a la percepción de sabores. El cuadro de parálisis facial, en el lado afectado, la percepción de los sabores está alterado. No solo el movimiento de esa hemicara, sino la alteración de lo que son sabores. Entonces ustedes le preguntan o quieren hacer una prueba con un paciente, le ponen un sabor en la mitad afectada de la lengua y la comparan con la mitad normal o la mitad no afectada por la parálisis facial, se van a dar cuenta que el paciente no puede distinguir en el lado afectado. Dígase, si yo tengo un paciente que tiene una parálisis facial derecha, lo que voy a tener es de que en el lado derecho o la mitad derecha de la lengua no me va a percibir los sabores del paciente en forma adecuada. Y la parte motora, tener en cuenta cuándo es una parálisis del séptimo par en relación a una parálisis central, es que en la parálisis del séptimo par hay una afectación de los músculos frontales del mismo lado de la parálisis facial. Pero en una parálisis central, esto va a ser respetado. Concluyo. Señor, señora, por favor, levante ambas cejas. Si ambas cejas se mueven casi simétrico o simétrico, y veo que la mitad de la cara derecha no se moviliza, entonces lo que yo debo estar sospechando que esta parálisis corresponde a un problema más del tipo central o cerebral, más que de troncular, por afectación del séptimo par. Detalle que hay que tener en cuenta. En el octavo par, ¿qué es lo que evaluamos? Tanto la función coclear como la función vestibular. Evaluamos movimiento, estabilidad, sobre todo ahí en este caso evaluamos lo que es si hay presencia o no de nistagmo, y en el tema coclear lo que evaluamos es más la audición, el que el paciente oye o no oye. En el glosofaringio, temas con lo que tenga que ver la movilización de lengua, presencia de reflejos nauseosos o no, atrofias musculares, sobre todo a nivel espinal o en el décimo, y el hipogloso también alteración con lo que es movimiento de lengua, con relación a lo que es más que todo movimiento que con relación a lo que es reflejo nauseoso. Entonces ahí yo voy a concluir y llego a a un plan de trabajo en el cual voy a estar pidiendo un examen presuntivo. Si yo tengo la sospecha de que tengo una afectación del segundo par, pues más que pedirle una tomografía, yo debería de ver con el paciente la posibilidad de que se haga una resonancia cerebral. ¿Por qué? Porque la lesión más que seguro estaría a nivel de tronco cerebral, y tronco cerebral se evidencia mejor con imágenes de resonancia. El 1 y el 2, recuerden que están a nivel cerebral. Entonces, tener en cuenta estos datos cuando se haga la evaluación. La evaluación de pares craneales puede verse pospuesta para un momento diferente. La respuesta es sí. Por ejemplo, si el paciente me viene en una alteración del sensorio, pues yo debo de tener mucha cautela si quiero hacerle un reflejo nauseoso, porque puedo generar de que el paciente genere una mordida muy marcada y puede bajar la lengua romperlo, y por consiguiente poder aspirarse, producirse una lesión en el paciente. Entonces, si un paciente me llega en cierto estado de inconsciencia, pero veo que hay respuestas a estímulos dolorosos, lo ideal sería no evaluar. ¿Pero qué podría estar evaluando con esto? Por ejemplo, si el paciente me tiene una anisocoria. Si el paciente me tiene una anisocoria, pues en un lado hay una midriasis y en el otro una miosis, pues yo puedo estar intuyendo que hay una afectación a nivel más o menos de tronco, específicamente a nivel de mesencéfalo. Obviamente, si el paciente está con ojos cerrados, pues no voy a tener mayor respuesta con relación a ello.
Lo de la pupila, lo ideal sería hacer ojo por ojo. Si empezamos con un ojo, continuamos con el otro, en un ambiente en el cual no haya mucho ingreso de luz, el cual nos permita estar manejando una información más adecuada. Entonces, primero y segundo, cerebro. Tercero al decimosegundo par craneal, tronco cerebral. ¿No? Y ahí es donde vamos a ver ciertas particularidades que se ven en los síndromes alternos. ¿Alguna pregunta? Bueno, parece que sí lo han leído y están de acuerdo. La otra posibilidad es que no hayan leído nada y su silencio otorga. La otra posibilidad es cuando evaluamos el segundo par. Eso lo hicimos en la clase en la cual se hizo la evaluación neurológica. Había un cuadro en el cual no está acá. Había un cuadro en el cual nosotros evaluábamos pares craneales. Entonces estaba la vía del nervio óptico, la cual nos presentaba cómo podría ser una alteración, si es prequiasmático, quiasmático o retroquiasmático. Entonces, en lo que es la alteración por los síndromes vasculares, que también les han puesto allí. Entonces, en lo que es la evaluación de síndromes vasculares, vamos a tener en cuenta esto, que va a depender mucho la localización del recorrido vascular, que es el que me va a estar dando cierta clínica. Disculpen. Entonces les decía que esto corresponde a ciertos territorios vasculares, a esto. Cuando ustedes les están mostrando ciertas particularidades con relación a cierto territorio, por ejemplo, el territorio de la arteria cerebral media es el más extenso de los que tenemos a nivel del sistema nervioso central. Incluye parénquima frontal, parietal y temporal. Y eso es lo que nos va a dar ciertas particularidades. El territorio que vemos acá de rojo corresponde a la arteria cerebral, que prácticamente forma la unión de ambas arterias cerebrales con la comunicante anterior, es la parte anterior del polígono de Willis. Entonces, cada uno de estos territorios vasculares recorre estructuras cerebrales que tienen determinadas funciones y que me va a dar cierta característica clínica cuando se ven afectados. Por ejemplo, el territorio de la arteria cerebral posterior, que engloba parte de lo que es la región occipital,
va a tener más clínica con relación a lo que son problemas del tipo visual. Territorios que me pueden estar afectando la zona parietal, sobre todo derecha, me van a tener alteración con relación a lo que es el reconocimiento corporal. Entonces, con la clínica que yo voy a estar encontrando en la evaluación que tengo con mis pacientes, yo puedo concluir que la lesión corresponde a un territorio de la arteria cerebral media del lado derecho o del lado izquierdo, siempre y cuando en mi semiología y sobre todo en la descripción de mi historia clínica yo haya definido el tema con si es diestro o no, porque si una persona es diestra y tengo una parálisis del lado derecho, justo del lado que domino, con una alteración del lenguaje que se llama afasia, pues lo que yo debo de estar intuyendo o concluyendo que esto corresponde a un territorio vascular. Y ese territorio vascular que estamos hablando y se adiciona con una clínica más de mianopsia, pues lo que yo debería estar pensando es que se está afectando el territorio de la arteria cerebral media del lado izquierdo. Entonces, cuando hablamos de territorios vasculares o síndromes vasculares, va a corresponder bastante o va a tener una relación directa con lo que se llama el territorio que vasculariza determinado vaso. ¿Ya? Entonces, vamos con la descripción de algunos de ellos que son de notar. La obstrucción proximal, por ejemplo, de la arteria cerebral anterior, se habla que es bien tolerada. ¿Por qué? Porque, como estaba iniciando la conversación, esto va en relación a que si es que se afecta a una cerebral anterior, por ejemplo, la de derecha, a través de la arteria comunicante puede compensar esa falta de irrigación. Si yo tengo una afectación de la arteria cerebral media, pues ahí no hay una comunicante que de alguna u otra forma me compense. Entonces, la clínica va a ser más permanente. Entonces, si yo tengo una alteración en el territorio vascular de la cerebral anterior, ¿qué es lo que puedo tener? Debilidad, hipoestesia predominantemente en miembros inferiores, contralateral. ¿Qué más puedo tener? Además de desviación oculocefálica hacia el lado donde está la lesión, incontinencia urinaria, reflejos de liberación frontal, abulia, apatía, trastornos del comportamiento, entre otros. Si se dan cuenta, no estamos hablando de toda una mitad del cuerpo que se ve afectado, porque es en el territorio anterior. El territorio que corresponde a la región prerolándica, que tiene que ver con la zona piramidal, eso es territorio posterior, frontal, que está irrigado por la arteria cerebral media. Entonces, cuando yo tengo una alteración, por ejemplo, en territorio vascular de la arteria cerebral media, ¿qué es lo que produce? Una hemiplegia, una hemianopsia homónima, una hemihipoestesia contralateral y una afasia global si afecta tanto el lado dominante. Los infartos de la arteria cerebral media pueden producir edema extenso, por lo consiguiente también eso me puede dar un síndrome de hipertensión endocraniana por la hinchazón que tiende a producirse. Recuerden que el encéfalo está cubierto por ese macizo óseo que no permite que si es que se hincha pueda salir, pueda crecer ese tejido que está inflamado. Así como cumple un rol protector cuando hay un proceso traumático, esa hinchazón, por llamarlo en términos sencillos, o ese edema, lo que va a hacer es de que genere dolores de cabeza muy intensos por el mismo cuadro de hipertensión endocraniana que tiende a producirse. Entonces, si yo no lo corrijo y comienza el paciente a enclavarse
a tener alteraciones con su lenguaje, por ejemplo, y posteriormente ya no es el lenguaje, sino no está despierto con su estado de alerta, con su estado de conciencia. De lo que estaba despierto pasa a somnoliento, de somnoliento a soporoso, de soporoso pasó a coma. Lo que yo debo estar pensando es que ese edema o esa inflamación extensa que se está produciendo en territorio de la arteria cerebral media está haciendo que este paciente se me enclave. Por ejemplo, parte del tratamiento sería hacerle a este paciente una intervención de craneotomía descompresiva, que va a hacer de que el cerebro edematizado o inflamado tienda a crecer, pero no hacia abajo, empujando hacia el canal medular, sino hacia la parte superior donde se produjo la craneotomía. Se hace una laminectomía prácticamente de toda una región de la lámina craneana para que el paciente pueda salvar su vida. El territorio más profundo puede producir hemiparesia directa proporcional contralateral, hemipoestesia contralateral y puede presentar alteración de campo visuales, siempre y cuando el territorio no sea toda la cerebral media, sino un vaso intermedio derivado de la misma cerebral media. Entonces, si se dan cuenta, no hay afectación en este caso de lo que sería el lenguaje. Puede llegar a afectar campos visuales, más no el lenguaje. Y de ahí nos vamos a síndromes del mesencéfalo. Esto ya es territorio posterior. Esto es territorio anterior, cerebral media, cuando el sillano profundo es territorio anterior. Y en el territorio posterior ya vienen lo que conocemos como síndromes alternos. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, podemos tener uno de los más conocidos, es el síndrome de Weber. ¿Qué es lo que trae un síndrome de Weber? Un síndrome de Weber me puede afectar toda esta área topográfica que se ve en esa demarcación verdosa, donde me puede afectar sustancia negra, las fibras córtico-espinales. Si están afectadas las fibras córtico-espinales, voy a tener alteración del tipo de fuerza, alteración de fuerza. Corticobulbares, algunas fibras que tengan que ver con lo que es alteración del movimiento, no necesariamente con la fuerza, y si se dan cuenta va a afectar también el tercer par craneal, específicamente el núcleo. Acá voy a tener una parálisis completa del tercer par, no solo va a tener tosis, no solo va a tener migrasia, sino alteración en el movimiento del ojo de ese mismo lado. Entonces, en Weber, ¿qué más puedo tener? En este gráfico podemos verlo mejor, lo que les estaba diciendo. Entonces, voy a tener una parálisis del motor del óculo motor. Voy a tener alteración también de tipo de espasticidad por alteración de la vía piramidal. Si vieron arriba, está afectada en parte la sustancia negra. Voy a tener movimientos tipo parkinsonismo, que me va a estar dando cierta alteración. Y puedo tener también una alteración del nervio facial. Entonces, solo el síndrome de Weber me puede dar este tipo de alteraciones. Pero también tengo Benedict. Si se dan cuenta, la primera, esta imagen que estamos viendo acá, es la región más anterior y me va a llegar a afectar el tercer par. Pero si yo veo en el síndrome de Benedict, no va a ser tan anterior, va a ser más intermedia. ¿Y qué es lo que voy a tener? ¿Qué es lo que voy a tener?
una afectación intermedia en esta zona. ¿Y qué es lo que me va a estar dando? Me va a estar dando alteraciones como del tipo, acá lo tenemos, para poder evidenciar bien, hipercinesias, o sea, temblores, pacientes que están con temblor en el lado afectado, porque está afectado el núcleo rojo. Vamos también a tener alteración en lo que es la posición de la lengua, alteración de la sensibilidad vibratoria, también se va a estar viendo afectado. Es un poco más posterior a la región por donde circula o pasa los haces piramidales. A nivel de mesencéfalo, ¿qué otro síndrome también tenemos? El síndrome de Palinov. Miren la localización donde está. El síndrome de Palinov es una afectación que se da más a nivel concéntrica y posterior, casi por el epéndimo. Miren acá. Miren esta zona. Entonces, solo en una pequeña área de tronco, dependiendo del vaso que irriga, me va a dar ciertas características con relación a un síndrome vascular. Pero para esto, lo que debo yo de tener en cuenta y conocer son territorios vasculares. Es un poco difícil, sí, aunque les enseñaron en la parte de anatomía, solo acuérdense estos puntos. Territorio anterior es carótida, y la arteria carótida se divide, la carótida primitiva, en carótida interna y carótida externa. La carótida interna penetra e irriga cerebro. La carótida externa irriga cara. ¿Cuáles son ramas de la carótida interna? Cerebral anterior y cerebral posterior. Entonces, si yo tengo una persona con un síndrome de arteria cerebral media, donde tengo hemianopsia, hemiplejía, hemipoestesia, lo que yo debo de estar pensando es de que la lesión partió de carótida o de corazón. Por eso lo de las sospechas, cuando deberíamos de hacer un estudio, por ejemplo, de un ecocarotidio o una ecografía de la arteria carótida para descartar la posibilidad de que una placa se esté soltando. La otra posibilidad es de que no es en ese territorio. Lo que yo tengo en mi paciente son cuadros de cuadrantanopsias. O me está afectando la pica o la AICA, que son la cerebral posterior inferior, o la cerebral anterior, perdón, las cerebelosas. Entonces son territorios posteriores, ramas de la arteria vertebral que de ambos lados se juntan y forman el tronco de la basilar. Y la basilar recorre todo el tronco cerebral y al llegar a la parte final se divide en la cerebral posterior. Entonces, conociendo que de la circulación anterior me sale la carótida y de la carótida primitiva me sale la carótida interna y la externa, me doy por cumplido. Porque una vez que saben ustedes que en la carótida interna, esta se divide para darme la cerebral anterior y la cerebral media, pues yo puedo estar concluyendo por dónde me viene el problema. O al contrario, esto es territorio posterior. En la clínica que tengo son dismetrías, la clínica que tengo, tengo alguna alteración en parálisis facial, no es una hemiplegia, que estos son los famosos síndromes alternos, los que están viendo Weber, Benedict. Lo que yo debo de pensar que mi lesión es a nivel de tronco. Entonces, acordarse, por ejemplo, que a nivel de mesencéfalo hay dos grandes síndromes alternos. Uno de ellos es el de Weber y el otro es el de Benedict. Palinov no es uno de los tan conocidos, pero también se da a nivel de lo que es
región mesencefálica. Otro síndrome que se puede dar, que no es tan conocido, es el síndrome de Parinov-Colbert, cuya clínica es parálisis de la mirada vertical, ocasionalmente hacia abajo. Eso me está dando a entender de que la lesión está a nivel de mesencefálico, pero a la vez hay anormalidades pupilares, disociación pupilar a la luz. Por ejemplo, yo estimulo y no hay una correlación entre el estímulo y la respuesta. Un nistagmo de retracción convergencia hacia arriba y una pseudoparálisis del sexto par. Recuerden que el sexto par está a nivel de protuberancia, no de mesencéfalo. El de Claude-Bernard también se ve afectado el tercer par, la formación reticular mesencefálica y el núcleo rojo. ¿Qué es lo que voy a tener? Una parálisis del tercer par ipsilateral, signos cerebelosos prominentes, movimientos involuntarios contralaterales por alteración del núcleo rojo. El síndrome de Naegeli, también a nivel de mesencéfalo, ¿qué clínica me va a estar dando? Parálisis ipsilateral del tercer par, o sea, en el mismo lado, una ataxia contralateral, y puede haber parálisis de la mirada vertical. Entonces, solo estamos hablando de mesencéfalo. Acá no está entrando a tallar lo que sería la parte protuberancial. Subimos más y vamos a ver los síndromes protuberanciales. Antes de llegar a ello, el síndrome del top de la basilar, que quiere decir que al finalizar el recorrido de la arteria cerebral, perdón, del tronco basilar, antes de la formación de los dos troncos, de la cerebral posterior, me va a dar una alteración en un territorio amplio que corresponde a ambos regiones occipitales, con alteración tanto del tálamo como del mesencéfalo. Es un paciente que generalmente llega con una alteración del sensorio. Ese es lo que llamamos el top de la basilar. ¿Qué es lo que vamos a ver? Hemianopsia o ceguera cortical, el síndrome de Balin, que tiene ataxia visual, inatención, parálisis psíquica de la mirada, anormalidades de la mirada vertical, vergencia deteriorada, disociación de la luz cuando se le pone cerca, somnolencia, trastorno de memoria y alucinaciones. Entonces, solo en ese pequeño espacio del mesencéfalo hemos visto cerca de 6 síndromes, pero acuérdense sobre todo del Parinov-Naegeli y el de Weber, que es el más común que tiende a presentarse. Hay alteración de vía piramidal más la alteración del tercer par craneal, lo que me va a dar ciertas características. En lo que es la parte del puente o protuberancia, pues uno de los más conocidos es el síndrome de Miller-Gugler. Acá hay que tener en cuenta que el flujo sanguíneo del puente se deriva de la arteria basilar, incluyendo vasos paramedianos y las circunferenciales cortas y largas. La anatomía funcional del puente se entiende mejor dividiéndolo en dos porciones, la porción pontina, que es ventral, y la porción pontina tegmentaria, que es la dorsal. Acá uno de los más conocidos es el síndrome de Miller-Gugler, como les estaba diciendo. ¿Y cuál es la clínica que me va a dar a Miller-Gugler? Miller-Gugler me va a dar alteraciones de parálisis espástica. En el lado contrario de la cara me va a dar una parálisis facial, que también me puede dar una alteración de sensibilidad, tanto vibratoria como al tacto, además de una analgesia y una termalgesia afectada. Entonces, vamos a tener estructuras: el tracto trigeminal sensitivo, tracto trigeminal motor, el tracto córtico-espinal, y la clínica que vamos a encontrar generalmente son signos sensitivos y motores trigeminales
del mismo lado de la lesión. Recuerden, el trigémino me da parte sensitiva, pero en el mismo lado de donde sale el nervio. Además, me va a dar una hemiparesia del lado contrario, contralateral o del otro lado de la lesión. Entonces, datos a tener en cuenta. Vamos a tener dentro de lo que son los síndromes continuos, vamos a tener alteración tanto del síndrome de Miller-Buehler, que es el más conocido, pero también vamos a tener otros síndromes como el de Raymond o hemiplegia abductora. También vamos a tener alteración de lo que es el síndrome de disartria mano adormecida, el síndrome de locking o de enclaustramiento, donde el paciente lo que va a tener es más que todo mutismo, cuadriplegia, preservación de la conciencia. Es como que el paciente estuviera encerrado muy consciente en un cuerpo que no le responde, por eso lo del locking. Si ustedes se dan cuenta en la alteración de la lesión, lo que vamos a tener es esta parte. Esta parte es la que va a estar afectada en todo el centro. Entonces, me está cogiendo ambos lados, por eso lo que yo tengo es un cuadro clínico de paraplegia, ¿ya? O perdón, cuadriplegia, porque me coge prácticamente las 4 extremidades, ¿ya? Entonces, si yo tengo ello con afectación aparte de un tercer par craneal, lo que yo debería estar pensando, perdón, de un octavo par y de un séptimo par, lo que yo debería estar pensando de que se trata a nivel, o la afectación está a nivel de puente cerebral. Entonces, vamos a tener también otro síndrome con risa y llanto, donde las estructuras que se afectan son las lesiones discretas en la base del puente. Aunque la localización precisa no está clara, vamos a tener una clínica de inicio abrupto de llanto y risa involuntaria. También vamos a tener síndromes del tegmento continuo. Miren la localización donde está. Ahí se resalta, afecta a un solo lado y la clínica va a ir en relación al área afectada. Acá lo podemos ver mejor. Y vamos a tener un paciente que tiene asinergia, va a tener parálisis facial de un lado también, vamos a tener alteración de lo que es la sensibilidad tanto al tacto, a la posición y la vibración. Vamos a tener alteración de la termalgesia, además de afectaciones con relación a lo que es movimientos del hemicuerpo ipsilateral al lugar de la lesión. Entonces, para hablarles de todos estos síndromes, lo que yo debo de estar teniendo en cuenta es localización del territorio vascular. A eso se refiere cuando les hablan de territorios vasculares. Por eso vienen síndromes vasculares. Va a corresponder a una región o área topográfica del encéfalo, el cual es irrigado por un vaso sanguíneo. La obstrucción de ese vaso sanguíneo me va a dar las características clínicas de dónde está la posible lesión sin necesidad de llegar a un tema de solicitar imagen de resonancia cerebral. Entonces, si ustedes en algún momento les dicen tienen un paciente con una alteración del reflejo nauseoso en el lado derecho y tienen una hemiplegia o una hemiparesia izquierda, ¿dónde pensarían ustedes que está la lesión?
Recuerden que esto no es clase, esto es un foro donde ustedes conmigo discuten lo que ustedes ya han tenido que haber leído. Si yo tengo una alteración del reflejo nauseoso al producir el estímulo con un baja lengua en el pilar del lado derecho, tengo una hemiparesia izquierda donde está la lesión. Bueno, parece que no he leído nada. ¿Dónde estaría la lesión, muchachos? ¿Dónde estaría la lesión? Bueno, nadie, supuestamente todos lo saben o todo está claro. Preguntas. Preguntas. Muchachos, cuando les dicen foro es para intercambiar ideas, conversar, algo que hayan leído de más, de menos, porque todo el resto lo tienen ahí en su plataforma. Esto es solo resaltar algunas otras cosas más o aclarar algunas cosas que no se hayan entendido. Bueno, no hay preguntas.